Ama tu oficio, tu vocación, tu estrella, aquello para lo que sirves. Esto dijo Joan Maragall. Hola, no sé a qué hora y día nos estás escuchando, pero sí sé con quién y dónde estás. Estás con Carlos Irisarri, que os habla desde el bar Plomada y Caramuel. Y esto es La Buena Profesión, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con producción de Germinarc, que explora caminos de mejora para los profesionales colegiados. Porque creemos que una mejor profesión hace una mejor sociedad. Estamos ya en la tercera temporada, con 6 nuevos espacios temáticos que son otros tantos invitados excelentes. Querido oyente, si te has perdido alguno de estos o de los anteriores, te esperan en cualquier repositorio o directamente en la web del COAM. En todos ellos recorremos los asuntos que transforman la profesión y tratamos no solo de identificar causas, sino también proponer vías de mejora. Basta de quejas, es el momento de inventar. Ponte cómodo, que vamos con nuestra misión de hoy. Hola, apreciado oyente. Aquí estamos otra vez iniciando una nueva temporada. Carlos Irisarri al micrófono desde nuestro bar favorito, Plomada y Caramuel, hoy refrescándome con una cerveza bien tirada. Abrimos el episodio 13º de La Buena Profesión y seguimos dando vueltas a la tuerca. Existe una pequeña sección de compañeros que opta por un ejercicio más que singular, que se pone al servicio directo de los demás. Y se comprueba que en algunos casos la acción directa de un solo arquitecto puede ser más definitiva que la de organizaciones más complejas. Incluso más allá del proyecto y obra, y sin restarle importancia, está esa capacidad de gestión que en el profesional de la arquitectura es enorme. Para mí, la verdadera capacidad que se adquiere en escuelas y ejercicio profesional. No es extraño, ya que históricamente, cada vez que alguien ha formulado una utopía, el arquitecto estaba involucrado, y un edificio o una ciudad ideal estaba como marco para desarrollar la nueva sociedad, desde Tomás Moro al Falansterio, de San Agustín a Ebenezer Howard. Así que el tema que abordamos hoy es cuál es la posible contribución del arquitecto a un cambio real en el mundo, aunque sea infinitesimal. ¿Cómo? ¿O por qué se produce? Y como paradigma precisamente en el escenario más desfavorable posible, el todavía llamado, ya con poco sentido, tercer mundo. No hemos necesitado ninguna imaginación para titular el episodio de hoy, ya que procede un mensaje contundente. Lo hemos llamado Arquitectura que cambia el mundo. Y aquí estoy, tomando algo con un viejo amigo, compañero de promoción, una persona a la que considero muy valiosa por muchos motivos y que no sospecha cuánto ha influido en mi modo de ver las cosas. O quizá es que coincidimos desde antes ya en ese modo, no lo sé. Se trata de Fernando Rodríguez Arroyo, arquitecto de formación y humanitario por vocación. Su trabajo en estas lides se inició, si no me equivoco, cuando su pasión como radioaficionado se encontró de pronto siendo un puente de comunicación con Bosnia durante aquel terrible conflicto. Y ya de colaborar con una ONG en los Balcanes, Angola o el antiguo Zaire, pasa en 2000 a la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, en donde ha estado trabajando más de 2 décadas. Le ha tocado ser jefe de oficina en Mali y Zimbabue, coordinador en Darfur y Sudán del Sur, responsable de emergencias de Haití, Angola o el Congo. Se trata sin duda de entornos muy complejos en los que ha tenido que coordinar equipos multiculturales, abrir oficinas en sitios remotos, negociar con todo tipo de actores y diseñar estrategias para responder a crisis de alto impacto. Labores de arquitecto. Sus últimos años le han llevado a Nigeria, Ginebra y República Centroafricana, con contenidos de alta responsabilidad. Hoy ya está retirado del sistema de Naciones Unidas y vive en el campo, donde espero que esté dedicando tiempo a escribir. Sigue colaborando de todos modos con el ámbito humanitario, relacionándose con una red de colegas en activo, ejerciendo de mentor y aportando su experiencia, por ejemplo, en nuestro podcast, así como en una próxima publicación. Y es en este punto exacto, Fernando Rodríguez Arroyo, cuando te doy la bienvenida a Plomada y Caramuel, este bar de arquitectos, y a este podcast que trata de ir recorriendo los aspectos profesionales que nos están moviendo el ejercicio constantemente. Te agradezco mucho que nos hayas hecho hueco para además un tema tan importante. ¿Cómo está la cosa, Fernando? Pues estoy emocionado, muy agradecido y muy contento de estar aquí. Me parece algo maravilloso que te tomes la molestia y que tengas interés en hablar de estas cosas que, bueno, como yo creo que vamos a ver, parece a simple vista que se desvían un poco de la arquitectura, pero que yo creo que son cosas esenciales dentro de nuestra profesión. La verdad es que
yo soy una persona bastante proselitista de estas cosas humanitarias y un poco de lo que ha sido mi profesión en los últimos años, y estoy siempre encantado de contar mis experiencias y de, en fin, responder a tus preguntas. Supongo que, bueno, mi trayectoria desde luego no es muy convencional, pero ha sido, o está siendo, humanamente yo creo que muy satisfactoria y muy plena. Y realmente, bueno, pues tengo que agradecerle todo en la vida. Todo está encadenado, ¿no? Al final, bueno, la vida misma es como un gran proyecto de arquitectura, ¿no? Y tiene un montón de variables asociadas, y yo desde luego le debo mucho, le debo todo en la vida, pues en fin, a la escuela, a los profesores y a los amigos como tú, con los que hemos pasado tantas batallas y, en fin, tantas historias apasionantes, ¿no?, de tantos años. Así que, en fin, pues soy todo tuyo, Carlos. Bueno, pregunta obligada, ¿cómo llegas a interesarte por este mundo? O sea, ¿cómo salimos de la escuela? Estábamos intentando aprobar juntos, además yo creo que entregamos el fin de carrera más o menos a la vez. Bueno, pues la verdad es que no, sobre esto no ha habido un gran plan en mi vida. Yo recuerdo que a mis 17 o 18 años, cuando terminé los estudios superiores del instituto y todo esto, yo estaba un poco perdido en la vida, y supongo que como casi todos los jóvenes de mi generación, y posiblemente los de todas las generaciones anteriores y posteriores. Yo no sabía muy bien qué hacer, pero sí sabía que me interesaba mucho, desde luego, la forma de habitar. Me interesaba cómo funcionan las ciudades, y bueno, con estos elementos estudié arquitectura, y al mismo tiempo que estudiaba, pues yo, bueno, tenía una curiosidad enorme por todo lo que sucedía fuera de nuestro entorno, por todas las causas perdidas. Esto siempre me ha interesado mucho, las situaciones un poco desesperadas, y, en fin, me interesa mucho todos los lugares geográficos un poco raros. Yo creo que en esa época vivíamos también mucho para viajar, y en la medida de lo posible y en nuestras escasas posibilidades. Y bueno, pues en fin, sin un gran plan personal, o sin una vocación fulgurante, pues yo fui adelante con mis estudios, con mi vida, pero al mismo tiempo, pues no sé, yo creo que todos los jóvenes éramos o siguen siendo un poco irresponsables también, un poco inconscientes y muy curiosos, ¿no? Yo, de esa manera un poco imprevista, entré en contacto hacia el final de mi carrera con el mundo de las organizaciones no gubernamentales, y me fui involucrando, me fui implicando un poco también por esta afinidad con las causas perdidas, con algunas organizaciones pequeñas, y bueno, pues después fue todo un rodar de la vida, ¿no? Al final, como bien has dicho, pues terminé trabajando para las Naciones Unidas a partir como del año 2000, y bueno, pues hasta hace relativamente poco que me he jubilado. He estado en ese mundo. Digamos que una cosa ha llevado a la otra, pero no ha habido un plan maestro que yo pueda pensar en mi vida. Y en estas organizaciones con las que te relacionas, bueno, este tipo de trabajo, yo creo que hay, porque me lo has contado alguna vez, que decir, realmente vemos todo como lo mismo, y sin embargo hay áreas muy diferenciadas, ¿no? Que decir, una cosa son actuaciones en situación de emergencia, otras cosas son temas de cooperación para mejora de según qué áreas, etcétera. Me imagino que estas áreas además producirán diferentes oportunidades para arquitectos, o sea, son cosas muy distintas, ¿no? Sí. Hay bueno, en realidad el mundo de la cooperación tiene muchas facetas, pero hay como dos grandes campos en los que se suele dividir este trabajo. Uno es el trabajo de emergencia y otro es el trabajo de desarrollo, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en las emergencias, en las operaciones, digamos, como de salvamento de vidas, en las situaciones un poco más urgentes. Y el asunto del desarrollo, la verdad, sin querer sonar muy cínico, yo he sido un poco escéptico con respecto al asunto del desarrollo. Creo que el desarrollo inducido, en fin, por actores externos, se puede dar en circunstancias muy específicas, con un clima de estabilidad y de un clima previo necesario, que en la mayor parte de los países en los que yo he trabajado pues no existía. Se habla mucho desde hace ya bastantes años de hacer puentes entre el mundo del desarrollo y el mundo
de las urgencias humanitarias, el mundo de las labores más urgentes. Y esto en realidad es, pues, como decía, en muchos casos muy difícil. ¿Por qué? Pues porque en la mayor parte, en mi experiencia profesional, en la mayor parte de los contextos en los que yo he trabajado, estos actores de desarrollo simplemente no estaban. No había, digamos, una visión más que a corto plazo para resolver problemas muy acuciantes, problemas inmediatos, y por tanto, hablar del mundo de la cooperación, digamos, al desarrollo era un poco una utopía. Sobre todo existe pues en países que tienen ya, en fin, una estabilidad más o menos consolidada, y bueno, es importante, pero al mismo tiempo es muy importante intentar responder a las necesidades de la gente en situaciones críticas para las personas cuyo interés y cuyo objetivo en la vida es sobrevivir. Es, digamos, en fin, un poco un día más de vida, ¿no?, para ellos. Y en este tipo de contextos es en los que yo he trabajado. Los arquitectos, esto además enlaza con una cosa muy bonita y muy importante que has dicho en la introducción a la charla de hoy. Los arquitectos, yo creo que estamos especialmente bien preparados para trabajar en este tipo de contextos, tanto en las emergencias como en el desarrollo. Los arquitectos son personas con una capacidad, yo creo, desarrollada deliberadamente por la escuela, de gestionar problemas muy complejos, 1000 variables a la vez, presiones de todo tipo. Los arquitectos, yo creo que son un poco como malabaristas, que están todo el tiempo, en fin, con un montón de variables complicadas en el aire, intentando conciliar 1000 problemas. Son personas multidisciplinares, yo creo, por formación. Y este es exactamente el perfil que hace falta, ¿no?, en un entorno de emergencia humanitaria, o en un entorno de desarrollo, por supuesto. En lo que se refiere al trabajo y a las oportunidades laborales dentro de cada uno de estos dos grandes mundos, por supuesto, dentro de las emergencias, los arquitectos trabajan en labores de planificación, por ejemplo, de campos de desplazados, trabajan en la construcción de redes de saneamiento. Al mismo tiempo están planificando dónde tienen que estar los puestos de salud, cómo son las circulaciones en un caos postbélico. Y dentro del mundo ya del desarrollo, por supuesto, pues el ámbito o el abanico laboral es más sofisticado, es todo un poco más complejo, y realmente, pues, en fin, también hay muchas oportunidades en otros campos. Hay una tarea que es en la que yo me he movido más profesionalmente, que es la de la coordinación. Y yo creo que para eso, esto es algo para lo que un arquitecto está especialmente bien preparado, ¿no? Coordinar equipos discrepantes, hacer evaluaciones conjuntas, poner a personas de acuerdo, personas que en principio pues cada uno quiere ir un poco para su lado, y conciliar todo eso. Tareas de coordinación en una emergencia compleja, pues no es algo, quiero decir, que ocurre inmediatamente y que la gente está predispuesta, digamos, a ponerse de acuerdo unos con otros, ¿no? Entonces, la formación que tenemos, ¿cómo se debería complementar? Está pasando por aquí que hablamos con arquitectos de muchas especialidades, que están en muchas cosas. Nunca estamos preparados 100% para lo que sea. Se me ocurre que en este caso, por ejemplo, nos falta formación antropológica. Y estoy pensando en un ejemplo que lo hemos comentado alguna vez. Hice yo una pequeña investigación, publiqué un artículo muy pequeñito sobre el campamento de Bidi Bidi, un campamento que yo creo es el más grande del mundo, de refugiados, que sin embargo se está revirtiendo y se está convirtiendo en una ciudad gracias a una colaboración entre arquitectos, geógrafos y antropólogos, ¿no?, que están permitiendo pues que la gente tenga su trabajo, pueda desarrollar un trabajo, tenga con qué pagar, haya un trueque. Claro, hay una acción ahí de arquitectos, antropólogos, urbanistas, tal. Unos sin otros no hubieran hecho nada, ¿no? Hay una clave ahí de formación que quizás nos falta, ¿no? Bueno, por un lado, yo querría reivindicar y subrayar la importancia del papel del arquitecto en tareas, digamos, no convencionales o no previsibles, ¿no? Es decir, un arquitecto que no se dedica a la planificación urbanística, que no se dedica necesariamente a construir unos edificios. Esto es importantísimo, es algo, creo, fundamental, que se puede
potenciar desde la formación académica, desde las escuelas, y después, dentro del ejercicio de la profesión, no sé, esto es difícil de poner exactamente el dedo en cuál es la disciplina. Estaba pensando en algunos arquitectos famosos que han tenido un papel muy relevante en situaciones, digamos, en fin, de emergencia, y su trabajo ha servido, bueno, por supuesto, partiendo de la base de un mínimo de estabilidad, unas condiciones previas que tienen que estar ahí, pero su trabajo ha servido para modificar de una manera positiva la vida de personas que estaban en crisis, ¿no? Pues, por ejemplo, Francis Queré. En Burkina Faso. Sí, pero Hassan Fati en Egipto también. Bueno, toda esta gente, fíjate, tienen en común una cosa, todas estas acciones que salen bien, generalmente es gente que está trabajando desde dentro, o sea, sí, actúa en un entorno que conoce. Te digo, incluso Renzo Piano, cuando se cae el puente de Génova, es el primero. Sí. Estaba pensando en otros, todavía más, ¿cómo se dice esto? Hands-on. Bueno, todos son gente que es muy aplicada, pero supongo que conoces, bueno, estos son famosísimos, porque yo creo que son arquitectos de mucho renombre, ¿no? Alejandro Aravena, ¿no? El chileno, sí, con sus viviendas incrementales, y sobre todo hay uno que es como más de mi mundo, este mundo de las emergencias y de las crisis terribles, que es Shigeru Ban. Bueno, Shigeru Ban es un Pritzker de arquitectura, no me acuerdo en qué año le dieron el premio, pero este hombre ha estado en el terreno, en las situaciones más dramáticas. Es un hombre que trabajó en la posguerra de la guerra civil de Ruanda, ¿no? Del año 94, cuando hubo aquel genocidio tan espantoso, y en algunas otras crisis, digamos, muy notables, y a través de su trabajo, pues ha conseguido unos espacios, ha cambiado con su arquitectura de una forma radical y positiva la vida inmediata de personas, pues, que estaban, digamos, en fin, en una situación de crisis límite, ¿no? Los edificios de cartón de Shigeru Ban. Hay algo bonito que dijo de Shigeru Ban en Ruanda, y es que un edificio de hormigón como el que tenemos en mente como resultado, digamos, del trabajo de un arquitecto, un trabajo un poco más convencional, entre comillas, puede ser efímero, si nadie lo quiere, ¿no? Pero una arquitectura de cartón, como la que hacía él, que son edificios necesarios, deseados por la gente, puede ser una arquitectura, pues, digamos, si no perpetua, desde luego muy duradera, ¿no? Hubo un terremoto en Nueva Zelanda, bueno, en Japón también, ¿no? Hizo un montón de experimentos con estos tubos de cartón, pero en Nueva Zelanda, después del terremoto de Christchurch, que fue hace unos años, pues con esta idea que desarrolló de los edificios de cartón, hizo una catedral, ¿no? En principio iba a ser, pues, como se había caído la catedral antigua, iba a ser algo provisional hasta que la reconstruyesen o, en fin, tomasen una decisión de qué hacer con esto, y se ha convertido en un edificio tan emblemático y tan querido, pues que, en fin, ahí está, y no creo que vaya a desaparecer. Bueno, de esas labores inmediatas, quiero decir que para qué ser un arquitecto en estas situaciones, pues fíjate, un proyecto, una obra, una planificación tal, como comentas, hay también un cierto valor del arquitecto ya en labores más de gestión, mediación. Bueno, sabes que ahora está empezando este colegio, es pionero a montar una agencia de mediación para que el arquitecto medie en pleitos entre vecinos, historias de estas. Bueno, yo voy a sacar una anécdota tuya, que seguro que no la traías. Es una anécdota que siempre me ha gustado, la cuento muchas veces, pero bueno, también ejemplifica ese itinerario del proyecto a la gestión, ¿no? Tú me contaste hace tiempo, cuando andabas en tus primeros tiempos ahí rulando por África, que llevabas en tu equipaje, pues claro, llevas pues, la ropa, llevas lo que sé, un equipaje sí, tal, y también llevabas varios libros. A ver. Cada vez ibas tirando por ahí para que el equipaje fuera más ligero, ¿no? Y al final el último libro que cayó, que te duró mucho tiempo, era el Neufert. ¡Ostras! Que conocerán todos. ¿Te acuerdas que al final yo creo que lo acabaste regalando a unos misioneros? Bueno, así? Es que esto fue... Digo que ejemplifica también este salto, porque me imagino que cada vez para la gestión tal necesitabas menos ese tipo de libros y necesitabas más otro bagaje, unas habilidades efectivamente
Que yo creo que esas las tiene el arquitecto por su formación. Que si algo aprende uno en la escuela es a gestionar estos tipos de... Mi Neufer, comprado con el sudor de mi frente en la calle Ayala, en la delegación de Gustavo Gili. ¿Te acuerdas? Bueno, en nuestra época era ya un libro bastante grueso. El primer Neufer era así delgadito. No tiene mérito recorrer África con el ladrillo. Menudo tocho, pero era una maravilla el Neufer. Si es que en esta época que no había ordenadores ni nada, pues claro, el Neufer era muy importante. Si era importante para nosotros, que estábamos en un mundo desarrollado y tal, con un montón de medios alrededor, tú imagínate lo que es llegar con esto a un país. Mi Neufer se quedó en el Congo. Bueno, entonces se llamaba Zaire, cuando yo llevé el Neufer allí. Y en una situación pues de crisis. Ahí estábamos trabajando también en la posguerra, de la guerra civil de Ruanda. Había un montón de campos de refugiados y centenares de miles o millones incluso de refugiados ruandeses. Y todo era urgente, todo era necesario, pero... estábamos trabajando en la creación de estos campos y tal con un grupo de zaireños, o sea, gente de mucho talento y gente joven con mucho empuje, con muchos de ellos con estudios universitarios, pero claro, gente que había estudiado y trabajado en un contexto en el que no había nada. Es decir, nosotros pues no teníamos ordenadores, ellos no tenían ni libros, ni material de nada. Y claro, tú llegas ahí con un libro maravilloso, en un idioma bastante accesible, porque el Zaire era un país, es un país francófono, y este libro tiene hasta la dimensión de un pollo, o de un zapato, jaulas para conejos, o de un sombrero. Sí. Y de repente este libro al mismo tiempo te explica cómo construir una red bastante compleja de agua y saneamiento, ¿no? Entonces esto era un verdadero tesoro y claro, el libro pues yo lo llevaba un poco como referencia, pero se convirtió en un talismán para estos jóvenes arquitectos, ingenieros, quiero decir, gente muy valiosa y con una formación incluso universitaria que trabajaban con nosotros y para ellos esto era una referencia y ahí se quedó. Y supongo que ese libro pues ha hecho mucho más de positivo en donde se ha quedado que haría en mi biblioteca, ¿no? Así que estoy muy orgulloso de haber dejado allí el Neufer. Una buena historia muy ejemplar. Bueno, vamos a ser un poco más prácticos, Fernando. ¿Cómo es la relación del arquitecto con las ONGs? Que las ONGs tienen puestos específicos, me imagino, para temas de planificación, temas de estos. ¿Se demanda o demandan también arquitectos para gestión? Bueno, para ver cómo es esa relación de los arquitectos con las ONGs, yo creo que es interesante, en el caso de España, ver un poco qué ha ocurrido, cómo ha sido, digamos, la eclosión de las ONGs que vemos hoy en día, algunas realmente muy conocidas. Casi todo tiene su origen en los primeros o mediados de los años 90. Por supuesto había antes otras ONG, sobre todo vinculadas a la Iglesia, que hacían cosas un poco como de cooperación a largo plazo. Y a mediados de los 90 o principios de los 90 estallaron dos crisis muy graves, que fueron la guerra de los Balcanes y precisamente la guerra civil en Ruanda, en las cuales la cooperación española, el gobierno de España, se involucró de una forma, yo creo que ejemplar. España pues fue uno de los donantes más importantes, sobre todo en el caso de la crisis de Ruanda, ¿no? Y un poco al abrigo de esto surgieron muchas ONGs. Algunas ya existían, por ejemplo Médicos Sin Fronteras, la sección española ya existía, pero con el apoyo del gobierno pues fueron haciendo, quiero decir, secciones cada vez más importantes, y estas organizaciones, digamos, con esta inyección no solamente económica sino de apoyo institucional y todo esto, fueron necesitando, para poder trabajar en estos contextos tan complicados, gente, pues, en fin, cada vez más personal, más diversidad de perfiles, ¿no? Y ahí, en ese punto, es cuando yo creo que empezaron seguramente los arquitectos, que he conocido
bastantes, además es una profesión habitual, ¿no?, dentro del mundo de la cooperación, pues empezaron a involucrarse con las ONGs, porque ese clima o esa situación era propicia, ¿no?, para esto. Bueno, al principio las organizaciones yo creo que no tenían tampoco un gran criterio para implicar o contratar, digamos, a voluntarios arquitectos. Yo creo que era suficiente en esos tiempos con tener cada desocupado, pasar por delante de, no sé, médicos del mundo. Decían, oye, ¿te quieres ir a Zaire, que nos hace falta alguien como tú? Después las cosas, pues, en fin, se han ido sofisticando. Lógicamente, los donantes también se han vuelto más, no diría yo tiquismiquis, pero desde luego hay más escrutinio de lo que había antes. Y los perfiles y, en fin, la formación necesaria para entrar a trabajar en una organización de estas han ido cambiando. Pero en esa época, pues, había realmente una situación, un escenario en el cual los arquitectos se los rifaban, quiero decir, por estas características. No solo los arquitectos, había otros perfiles de ingeniería o, en fin, perfiles de logística general que eran también muy cotizados por las organizaciones y lo siguen siendo. Es decir, que volviendo a tu pregunta y simplificando un poco esto, creo que la relación más importante entre los arquitectos y las organizaciones no gubernamentales posiblemente empezó, en el caso de España, a principios o mediados de los años 90. Cuando se crea Arquitectos Sin Fronteras, yo creo. Ahora es Arquitectura Sin Fronteras. Arquitectura Sin Fronteras, sí, yo creo que es del año 91-92 y es una organización, pues mira, precisamente es interesante que lo menciones porque están aquí al lado de este bar encantador en el que estamos. La delegación de Madrid está precisamente en Hortaleza 63, está en el colegio y bueno, pues son una organización, es una organización muy interesante por muchos conceptos, por supuesto para los arquitectos, pero es una organización que en su carta fundacional, en su ADN, como se suele decir ahora, tienen algo muy importante, que es el derecho a una vivienda digna, ¿no? Esto la gente no lo piensa mucho cuando lo dice, pero es un derecho fundamental. Está en la carta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no me acuerdo a qué artículo es, pero está ahí. Y Arquitectura Sin Fronteras, pues dice, bueno, realmente esto hay que desarrollarlo y hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y desde hace pues un montón de años, además con una perspectiva que tienen ellos de diversidad, o sea, de género, de inclusividad de los, digamos, de las comunidades que se benefician de su trabajo, pues lo llevan a cabo. Esto de la inclusividad es muy importante. Es un concepto relativamente nuevo en las ONGs, pero Arquitectura Sin Fronteras lo implementa o lo ejecuta desde hace mucho tiempo. Hay que ser... Es la razón de su cambio de nombre, que decir, sí. Arquitectura Sin Fronteras. Arquitectura Sin Fronteras, pero me refiero a ser, digamos, responsable o rendir cuentas ante los beneficiarios, ¿no? Ha habido durante, yo creo que mucho tiempo, una actitud un poco unilateral o una relación unilateral entre las organizaciones que llevaban su ayuda a estas comunidades, digamos, en crisis o en necesidad y los beneficiarios de esa asistencia, ¿no? Bueno, pues yo voy aquí, yo te doy esto y tú te aguantas, ¿no? Con lo que hay, porque es lo que hay. Bueno, pues Arquitectura Sin Fronteras, no, desde el principio, una de sus líneas de actuación fundamentales o de, vaya, ¿cómo se diría esto? Uno de sus elementos de trabajo más importantes es esa relación con los beneficiarios, con la gente. Bueno, pues, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que hace falta? No voy allí y, en fin, te dejo lo que a mí me parezca o lo que yo pueda, sino que tú te implicas en mi proyecto y, bueno, puede ser que estés en una situación muy difícil, pero al mismo tiempo, y precisamente por eso, tú eres la persona que tiene más que decir sobre cómo esa asistencia la vamos a prestar, porque la asistencia no es como lo ve Arquitectura Sin Fronteras, no es como algo aquí que te ha caído del cielo, no, es un derecho que tú tienes, ¿no? Tienes un derecho a tener una vivienda digna. Nosotros tenemos unos medios y vamos a
ponerlos en práctica, vamos a llevarlos al terreno y los vamos a hacer funcionar en tu beneficio según a ti te convenga. Y yo creo que ese cambio de paradigma es muy importante. Eso tiene que ver con lo que comentábamos de cierta formación o alcance antropológico, no solo técnico. En una de mis vidas paralelas, ¿sabes?, he tenido que estudiar un poco la historia del desarrollo y planes de desarrollo, y he acabado con una conclusión un poco pesimista, como la que has comentado tú, de que pocas veces han funcionado durante décadas, ¿no? Entre otras cosas porque la gente va con una idea del desarrollo que es como, o sea, ¿qué necesita esta gente? Pues lo mismo necesitamos nosotros en Madrid. Pues no, efectivamente. Y se ha gastado dinero a mansalva para nada. Hay sitios yo he leído planes descabellados, o sea, de gente en Extremo Oriente que de pronto les han puesto televisión a todos los del pueblo en un sitio donde no hay electricidad y tampoco hay señal de televisión, pero todos tienen la televisión, alguien como si fuera un icono ahí en su casa. No saben muy bien para qué. O sea, todo tipo de cosas de estas. Incluso hay un país que está encima de Sudáfrica, yo creo que es Lesoto, que tenía como el récord de planes de desarrollo y de dinero inyectado. Es un país donde nadie hace nada, porque está constantemente llegando dinero de planes que luego no se hacen. Entonces, no sé si claro, es en Lesoto, en otro vecino, no es exactamente lo mismo, pero es también como otro gran fracaso de las intervenciones extranjeras sin pensar demasiado. ¿Qué es lo que ocurre? Al final es la clave que estabas diciendo tú, de decir, coño, cualquier cosa, lo primero que tiene ¿qué desarrollo? ¿A qué llamamos desarrollo? Pues tendrá que contar con la gente de allí, ¿no? Exacto, contar con la gente de allí. ¿No me contaste tú también estas historias Malawi pozos, es otro vecino. Pozos de agua en sitios donde las mujeres tenían su trayecto al pozo, era las mujeres y su trayecto para cortar leña y para buscar agua en los campos de desplazados es un trayecto enormemente peligroso. Quiero decir, la violencia sexual se ha utilizado como un arma en todas las guerras, en todos los conflictos imaginables, desde que hay seres humanos en el planeta Tierra. Y entonces este trayecto entre el campamento, el campo de desplazados o de refugiados donde estas mujeres viven y el sitio donde necesitan recoger el agua o la leña es pues donde son más vulnerables, ¿no? Y muchas veces se ha planificado la construcción de los pozos en lugares demasiado distantes, en zonas, pues en fin, donde esta vulnerabilidad quedaba exacerbada y ha sido realmente terrible, ¿no? Esa es. También está el ejemplo contrario, ¿no? Efectivamente han puesto pozos demasiado cerca y todas las mujeres que tenían su hora diaria de desaparecer y tal, no, sí, sé con sus compañeras y echar al otro del plan. Muchas veces, pues sí, se han ejecutado estas acciones como sin pensar o de una forma un poco arrogante. De decir, bueno, pues mira, en mi libro dice esto y tal y lo vamos a hacer y a ti no te voy a preguntar nada. Seguramente si esas mujeres o la comunidad, las comunidades de refugiados no son comunidades amorfas, y de gente que está como en una especie de abulia triste porque les ha ocurrido algo terrible. Son gente que se organiza enormemente y rápido y dentro de estos campos, que a veces son, no sé, macrocampos, en el campo de Mugunga, por ejemplo, que era uno de los que había en la frontera entre el Congo, entre el Zaire y Ruanda, en el año 94, había, cuando yo estaba allí, cerca de 400.000 personas. Quiero decir, ¿cuántas ciudades hay importantes que son mucho menores que esto, ¿no? Ahí había estructuras sociales, sociedad civil del color que tú me digas, ¿no? Y claro, con esta gente hay que hablar y hay que preguntarles y hay que trabajar con ellos y hay que consultarles y en fin, hay que hacer las cosas porque si no, no funcionan. Y si no, al final, bueno, es decir, evidentemente está bien que te den un televisor, pero después, si realmente no puedes conectarlo a la red o no hay señal, pues a lo mejor eso no ha servido de mucho, ¿no? Y hay, desde luego, en fin, ejemplos terribles. Afortunadamente, la mayor parte yo creo que son ejemplos positivos, pero no sé, siempre se aprende de una de estas crisis, siempre se aprende, hay lecciones aprendidas y lo importante es aprenderlas bien y aplicarlas en el futuro. No siempre se hace, pero bueno, ahí están. ¿Eres optimista? Soy bastante optimista. Creo que, bueno, cuando yo pienso en las personas que conozco, que he conocido a lo largo de mi trabajo, en situaciones muy difíciles, en Sudán, estoy pensando en un grupo de mujeres que conocí en un campo, que aquello era, en fin, una sucursal del apocalipsis, cerca en Darfur, donde estuve 5 años trabajando, y eran personas pues que se habían tenido que desplazar por los ataques de la guerrilla, de los Janjaweed, y estaban, pues eso, en una situación muy difícil, en un campo que se llamaba Calma, y hoy en día, pues son, en fin, Sudán está muy patas arriba, pero estas mujeres
son líderes en su país, son personas que han conseguido después, con ayuda, terminar sus estudios universitarios, mujeres muy implicadas en los problemas sociales de Sudán, con una visión de cómo debían ser las cosas, ¿no? Y son realmente mujeres formidables, mujeres pues muy fuertes y muy articuladas, ¿no? en sus argumentos y en sus cosas. Algunas están metidas en la política. Y bueno, te estoy hablando de un grupo como de 5 o 6 personas, ¿no? Pero yo las he conocido en esa situación más difícil, en la cual llegaron a un campo y la razón de mi optimismo es que con la ayuda adecuada y en las condiciones adecuadas, las personas que están en la situación más difícil que uno se pueda imaginar pueden, tener una vida plena, desarrollarla y ser, útiles a su comunidad, ¿no? En realidad eso es la situación ideal, es la situación perfecta. Después hay otros factores externos o internos también, que son mucho más complicados y que hacen pues que la violencia persista, que Sudán otra vez se haya metido en la guerra, que las cosas no funcionen. Muchas veces son asuntos o son dinámicas que vienen de fuera, intereses comerciales muy complicados. Y bueno, ahí ya realmente pues nosotros, desde nuestra perspectiva de trabajadores, de humanitarios de buena fe, pues podemos hacer realmente poco, ¿no? Estamos muchas veces en un tablero de ajedrez del cual no sabemos ni siquiera en qué punto está la partida, ¿no? Pero está claro que no la jugamos nosotros, la juega otra persona. ¿Cómo ves? Ahora luego volvemos al tema más a pie de calle, pero ya que estás en esto, todos los flujos migratorios, esto es un tema polémico ahora en destino, pero en origen pues también estás vaciando un poco países de gente válida, ¿no? Que a lo mejor tiene una repercusión que ya ha pasado otras veces. Yo pienso en los programas de braceros de los años 50 con México y California, Guatemala. Luego esta gente trae de vuelta a la civilización, ¿no? Porque vuelven a su casa, o incluso las remesas. El Producto Interior Bruto de Guatemala, las remesas de gente de Estados Unidos, sin duda, no sé si es el 15 o el 20%. Es asombroso. Pues mira, yo me parece admirable que hablemos de las migraciones. Bueno, evidentemente está la política, que está muy envenenada, pero hablamos de las migraciones como si fuera algo nuevo, ¿no? Pero quiero decir, la humanidad ha estado migrando desde que, supongo que desde los homínidos primigenios, ¿no? Supongo que los neandertales migrarían por algún tipo de crisis económica, o sea, más que económica, climática, y así ha sido toda la vida, ¿no? Lo que ocurre es que hoy la gente puede migrar de una forma más eficiente porque hay aviones y entonces pues te vas más lejos, ¿no? Las migraciones son algo consustancial con la naturaleza humana y van a seguir ocurriendo y es imposible poner puertas al campo en eso. Vamos, no es que sea solo imposible, es que es un sinsentido. Después, por supuesto, está, la politización, están, mil maneras de acometer las consecuencias sociales de las migraciones, pero están ahí, son buenas, son necesarias las migraciones de personas y además van a seguir ocurriendo. Quiero decir, esto ya es algo. Esto ha estado ocurriendo toda la vida y va a seguir ocurriendo en el futuro. No hay vuelta de hoja. Pero ¿has estado en algún ecosistema allí que digas que aquí es que no falta gente porque se van? Es que a esto iba. El problema que yo veo, o uno de los problemas fundamentales de las migraciones, es que en muchos casos los países de los que proceden estos migrantes se están desangrando de talento que está ahí. Por ejemplo, pues mira, África es un continente muy joven, donde la edad media pues posiblemente es bastante joven comparada con el resto del planeta, y hay talento joven y muchas veces formado académicamente, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, es prácticamente un ejemplo casi caricaturesco de migración por un problema de cooperación malentendida, y yo creo que fue en Malawi. Antes iba a hablar de esto, pero se me ha ido el santo al cielo. Alguna institución de Naciones Unidas, algún organismo, decidió que la solución de los problemas de Malawi era crear rápidamente
en cosa de 5 años, una generación de técnicos formados en las mejores disciplinas y las mejores universidades del mundo que en ese momento no estaban disponibles en este país. Entonces eligieron, pues es que no sé cuántos eran, quizá eran 100 o 200. Dijeron, estos serán los líderes del futuro. Vamos a llevarlos a Harvard, vamos a llevarlos a Cambridge, vamos a llevarlos a los lugares donde se pueda ofertar la mejor educación. Estas personas volverán y cambiarán el destino de este país. Bueno, pues una vez que tuvieron sus posgrados y sus másters, no volvió ninguno. Se quedaron todos a vivir en los sitios donde habían estudiado y donde tenían unas oportunidades de trabajo evidentemente mejores, y seguramente es lo que habríamos hecho cualquiera. En fin, esto es un poco una caricatura, un extremo, pero me estoy acordando de una escena. Yo creo que esto posiblemente se produjo con la crisis, una de tantas crisis en Siria, y la televisión, no sería la televisión española, pero yo creo que era un reporter de la televisión alemana, pues en Grecia veía salir de una barca medio hundida a un hombre joven con una mujer joven y con 3 hijos, ¿no? Ahí todos mojados y después de un viaje agotador en el que casi se habían muerto, y este señor era un ingeniero de telecomunicaciones que había salido de allí, de la guerra, del desastre, en fin, de la falta de esperanza total, y llegaba a las puertas de Europa con 25 años o 27, con una carrera de 6 años hecha impecablemente en su país, y con su mujer y sus 2 hijos, a los cuales tenía que alimentar y ocuparse de ellos. ¿Tú crees que la fuerza humana que hay detrás de eso se puede parar? ¿O que se debe parar? En ningún caso, ¿no? Es decir, hay que coger el toro por los cuernos, hay que darse cuenta de hasta qué punto esto es un fenómeno natural de la especie humana, y hasta qué punto además nos beneficia como sociedad, y hasta qué punto es dramático que estas personas tan útiles y tan bien formadas y tan ejemplares de alguna manera no puedan quedarse en sus países para hacer de sus países un lugar mejor. En realidad, mira, lo ideal sería que toda la cooperación internacional consiguiese que los lugares de los que salen los migrantes fuesen lugares de los que nadie querría marcharse, ¿no? Nosotros querríamos ir a ellos, ¿no? Esto sería el camino perfecto, pero bueno, pues por lo que hemos dicho antes, desgraciadamente en la mayor parte de los casos no es así, porque hay otros factores y otras cosas que atrapan a estas personas en medio, y que impiden que puedan, en fin, desarrollar una vida normal en el país del que vienen, ¿no? Pero es así, la migración, en fin, después se utiliza como un arma arrojadiza entre unos y otros, pero es decir, hay que quitarle un poco la hojarasca política a las cosas y darse cuenta en el fondo de lo que son. Es casi todo, ¿no? Estamos en un momento ahora que se politiza todo. Bueno, vamos a volver hacia la profesión. Tú sabes, y te voy a decir por qué lo sabes, que este tipo de trabajo, este tipo de actividad, pues interesa mucho a los jóvenes, a los arquitectos jóvenes, a los que están formando. Te digo que lo sabes porque hace un tiempo, si te acuerdas, te llevé allí a la escuela a dar una charla, y bueno, yo nunca he visto el aula tan rebosante. Desde luego no en mis clases, estaba el aula hasta arriba de gente más que no te dejaban irte ahí con preguntas y tal. Bueno, ¿qué les cuentas a un joven que esté interesado? ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Dedicar sus veranos ahí para ir metiéndose poco a poco? ¿Postularse para organizaciones de estas? ¿Arquitectos o Arquitecturas sin Fronteras? Arquitecturas sin Fronteras, por cierto, yo creo que no tiene proyectos propios, ¿no? Que es una sociedad que es como instrumento, se ofrece a todas las demás para necesidades técnicas, o me equivoco. Hay que traer aquí a alguien de Arquitecturas sin Fronteras otro día. Yo creo que sería muy interesante. Esta charla debería seguir con alguien de Arquitecturas sin Fronteras y que nos explique un poco cómo es su implantación, porque esto no está solamente en España, está en todo el mundo, ¿no? Voy a anotarlo para próxima temporada. Esto enlaza además con tu pregunta, porque cada vez más las organizaciones no gubernamentales trabajan más con personal local. Ya hemos hablado antes de que hay gente muy válida por ahí en los países en crisis en los cuales trabajan las ONGs. Tenemos un poco en la mente la idea de la cooperación como la idea de que alguien va desde un país desarrollado a un país en crisis a hacer algo, ¿no? Y llegan allí, pues, en fin, unas personas desde fuera y se ponen a hacer un proyecto. Esto, en fin, en cierta medida es así, pero cada vez más se trata de implicar
a la población local y por tanto las oportunidades, digamos, para los expatriados pues son menos. Por supuesto son muchas todavía, ¿no? ¿Qué haría yo si fuese un joven arquitecto egresado de la escuela? Pues posiblemente pensaría si esto realmente me va a gustar o no. ¿Cómo lo puedo averiguar? Quizá tengo una inquietud. Esto es algo que me atrae un poco porque tengo ese sentido de aventura. Me gustan las causas perdidas y de alguna manera querría colaborar a hacer de este mundo algo un poco mejor. Bueno, muy bien, yo creo que esos son los ingredientes fundamentales, pero después, ¿qué va a ocurrir? ¿Me va a gustar esto? ¿Me va a satisfacer? ¿Me puede además llenar profesionalmente? ¿Puedo hacer de esto una profesión con mi vida? Pues hay una manera de averiguarlo. Ya, como te he dicho antes, cuando yo me metí en estas lides, el mundo de las ONGs era un poco menos selectivo. Había estas dos grandes crisis de los años 90 que estaban en marcha, la de Ruanda y la de los Balcanes, y había, yo creo que poco criterio y mucha necesidad de conseguir personal rápidamente, ¿no? Hoy en día, las organizaciones no gubernamentales se han vuelto mucho más exigentes con el perfil de las personas que quieren trabajar en ellas. Esto, en fin, hay muchas razones. Una de ellas, desde luego, es el escrutinio de los donantes. Hay otras razones también. Y entonces hay, al mismo tiempo que se ha ido, digamos, sofisticando o se ha ido especializando la selección de perfiles de personas que trabajan en las ONGs, al mismo tiempo ha habido una explosión de cursos, másteres, oportunidades de formación para gente que quiere o que le interesa o piensa que le interesa este mundo. Hay másteres o hay cursos, no necesariamente me refiero a un máster post-universitario, para arquitectos, también los hay, ¿no? Estos cursos son al mismo tiempo puentes de acceso a las organizaciones que trabajan en el terreno. Quiero decir, si yo fuese un egresado de la escuela, posiblemente intentaría especializarme, intentaría estudiar alguno de estos cursos para ver un poco qué es lo que hay. Y después, a través de esta formación, entraría en contacto, digamos, con ese bagaje académico con una organización. Y diría, bueno, pues yo querría ser un voluntario para colaborar con vosotros en este sitio o en otro. Hay, por supuesto, un conjunto importante de portales en Internet con toda clase de puestos que se anuncian todas las semanas. Pues, en fin, tú puedes solicitar un puesto y con tu experiencia académica puedes aterrizar ahí fácilmente, ¿no? Y después, con el andar del tiempo, pues podrías ver si realmente esto te convence para el futuro o simplemente quieres hacer un voluntariado de algún tiempo. Lo de trabajar un verano en una ONG, esto no ocurre muy a menudo, esto es difícil. Y las ONGs que trabajan en el terreno generalmente buscan compromisos largos, ¿no? Es complicado enviar a una persona a un país de estos y se necesita, pues, en fin, un montón de logística, de papeleo y no es algo, en fin, quizá en un entorno nacional, es decir, en España hay muchos proyectos de cooperación. Aquí tenemos un montón de dificultades y de ONGs que trabajan y de arquitectos que trabajan en estas emergencias un poco más silenciosas que se están produciendo en España. Estaba pensando en la Cañada Real y en Arquitectura Sin Fronteras, por ejemplo. Bueno, pero en fin, volviendo un poco al exterior, encontrar un puesto para trabajar durante un verano es más complicado. En fin, algunos hay, ¿no? Pero después de haber recorrido, digamos, este camino, de haber colaborado con una ONG, después de haber tenido algo más de formación académica, es posible que el arquitecto o la arquitecta que esté, digamos, ya en esas lides y un poco encauzado en ese mundo, pues quiera dar el salto a una organización internacional más consolidada o más importante, ¿no? Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja
que tiene muchos arquitectos dentro de sus filas, o las Naciones Unidas, ¿no? Que es donde yo he hecho pues los últimos 20 o 25 años de mi vida profesional. Esto también es posible. Entonces el camino lógico a seguir es ese. Después de los estudios, saber si esto realmente te convence y te interesa, intentar meterse en uno de estos cursos de especialización, a través de estos cursos contactar con una organización no gubernamental que te interese y quizá ya después dar el salto o te bajas de este tren en una estación previa, ¿no? Y no sé, quizá esta es la manera estructurada de hacerlo. También puede haber alguna sorpresa, si no, estoy pensando que qué vida lleva alguien que está por ahí fuera. Dices, una vida, habrá muchas carencias, habrá otras recompensas, y también estoy acordando de una película, yo creo que lo comenté contigo en su día, que retrataba muy fielmente esta de Un día perfecto. ¿Te acuerdas? Esta película en la que hablan de un pozo durante la guerra de Bosnia con Benicio del Toro, tal. Sí, pero que yo creo que retrataba muy bien pues la vida que puede llevar uno, que gratificante en muchos momentos, pero efectivamente una vida dura, ¿no? Bueno, sí, es una vida poco convencional, desde luego. Hay una intensidad, yo creo que en la vida en el terreno, cuando estás en una crisis muy complicada, en una situación de emergencia, que al fin y al cabo pues son las situaciones en las que yo he desarrollado mi vida profesional en el terreno. Pues en una situación así estás lleno de estrés todo el tiempo. Es un estrés que no para. Pero no te das cuenta, tú lo normalizas, ¿no? Estás, pues un día y otro día y una semana y un mes y otro, con una especie de angustia por todo lo que te rodea, porque es algo además muy exigente de ti, no hay horarios en general, y todo esto, pues, no sé, de alguna manera, como tienes que sobrevivir ahí, tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que ser eficaz, pues en fin, lo vas asumiendo y lo vas integrando en tu vida y en tu forma de estar con las cosas, ¿no? Esto es complicado gestionarlo, ¿no? Este tipo de telón de fondo de tu vida en el terreno, pero al mismo tiempo la vida en una situación así te da una gratificación enorme de ver que lo que tú haces, muchas veces cosas pequeñas, haber conseguido poner de acuerdo a 8 o 10 personas alrededor de una mesa sobre lo que hay que hacer en una situación de crisis, eso es muy gratificante porque tiene un impacto positivo inmediato sobre la vida de las personas que están sufriendo a tu alrededor. Y esto está muy bien. Yo creo que la vida en el terreno también, al mismo tiempo, te permite conocerte mejor y saber cuáles son tus límites y, en fin, más o menos, esto suena un poco teatral, pero saber un poco de qué estás hecho, ¿no? Y creo que esto pues no es poco, pero claro, al mismo tiempo te pagas un precio y qué duda cabe que, bueno, pues llega un momento en el que vuelves, a lo mejor, y estás un poco desajustado, ¿no? Has estado viviendo 30 años o los que sea con este tipo de intensidad y de nivel de exigencia, de autoexigencia, diría yo, y de repente, pues ¿qué decir? Hay que adaptarse a la vida normal, que no es así, afortunadamente, ¿no? Sin duda has pasado de un extremo al otro, porque ahora vives en el campo con un horario de lo más laxo, ¿no? Ya digo, he dicho ya un par de veces hoy, supongo que escribiendo, y voy a explicarlo porque Fernando está escribiéndonos un manual sobre estas cosas que tiene encargado y que no termina de rematar. No sé si te dejas algo en el tintero, tenemos que ir cerrando. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de investigar estas cuestiones y te agradezco mucho, pero vamos, con toda humildad lo digo, y que me hayas llamado para hablar de estas cosas, porque bueno, pues en fin, enlazando de nuevo con lo que decías al principio en la introducción al programa, creo que es fundamental que los arquitectos, la gente que está terminando la carrera, se den cuenta de que tienen en su formación académica un bagaje y un tesoro de, como diría yo,
tienen... la capacidad de servicio, de poner a su potencial, ¿no? Tienen, todo lo que saben hacer. Exacto, tienen unas capacidades inmensas al margen de las que se han planteado, o al margen, digamos, de las tareas convencionales o de las especialidades estándar que uno pueda pensar que un arquitecto tiene cuando termina su carrera, ¿no? Está muy bien eso. Yo siempre digo a los alumnos que un arquitecto tiene muchos caminos, ¿no? Puede hacerse rico, famoso, etcétera, también puede cambiar el mundo y que es elección de cada uno. Lo has dicho al principio, los arquitectos han estado en todas las utopías, ¿eh? Sí es. En todas las grandes utopías de la humanidad había un arquitecto más o menos prominente. Y yo, en fin, por supuesto, no he sido partícipe de ninguna utopía, pero he procurado poner mi granito de arena. Aunque si has dejado el Louvre ahí en un sitio donde es, como has dicho tú, me ha gustado mucho más útil que en nuestras bibliotecas. Bueno, por desgracia tenemos que cerrar ya los micrófonos, así que muchas gracias, Ferran Rodríguez Arroyo, que ya pasas a engrosar nuestra ilustre lista de arquitectos necesarios que van pasando por aquí, ¿no? Que este podcast tiene una gran virtud, que son sus invitados. No, nada más. Bueno, cubres el ejercicio quizás más extremo de la profesión y la verdad es que es un campo en el que todos los arquitectos deberían participar alguna vez, aunque solo sea para ver la suerte que tienen, ¿no? Y lo que hay por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias también, querido oyente, que arrancas de nuevo en esta nueva temporada y que espero que sigas oyendo los siguientes episodios. Quedamos emplazados. Muy bien, pues esto ha sido La Buena Profesión. Inevitablemente el tiempo nos ha alcanzado de nuevo. Es el momento para que tú, que nos estás oyendo, preguntes, comentes, propongas. Todo lo que puedas aportar será bueno. Tenemos un buzón de correo esperando. Toma nota. labuenaprofesión@gmail.com, donde te atenderemos encantados. Muchos de nuestros protagonistas y temas son respuestas a tus sugerencias. ¿Qué asuntos o invitados nos propones? Quizá tú mismo puedas aportar algo personalmente en la próxima temporada. Muchas gracias a quienes nos han acompañado hoy, aportando generosamente su experiencia. Gracias de nuevo al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que impulsa este espacio, en cumplimiento de su misión de mejora de la profesión. Y gracias a ti que nos has escuchado y de quien esperamos vuelvas a acompañarnos en siguientes episodios. Esperamos sinceramente que este espacio te haya sugerido asuntos en los que pensar, pero más aún, ganas de colaborar. En el COAM, que es la casa de todos, están siempre las puertas abiertas a tus iniciativas. Este podcast es una producción de Germinarc para el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con dirección de Carlos Irisarri, locución de Isabel Suárez Llanos e impecable realización técnica de Verónica Nieto. Un abrazo de todo el equipo de Germinarc. Esto ha sido La Buena Profesión.